Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde hoy vamos a hablar de política local, de la política más cercana que podemos tener, con uno de los portavoces de los distintos grupos municipales que tenemos en nuestro ayuntamiento. Ernesto Díaz, bienvenido en la televisión. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal Sísipo de San Fernando, coordinador de Podemos aquí en San Fernando. ¿Están ustedes tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno local para aprobar los presupuestos? Están ustedes lanzando ya de hace varios meses una idea con 10 propuestas, pero no terminamos de llegar a acuerdo, ¿no? No, bueno, nosotros, como sabéis, llevamos desde septiembre exigiendo que el gobierno municipal se tomara en serio las discusiones presupuestarias. Llevábamos muchísimo tiempo perdido y desde septiembre nosotros nos pusimos las pilas con eso, exigiendo una negociación en torno a los 10 puntos que nosotros pensábamos que eran como las 10 propuestas centrales para empezar a cambiar un poco el modelo de ciudad. Desde entonces, pues bueno, el Partido Socialista desoyó nuestras exigencias durante muchísimos meses. Estamos hablando desde septiembre hasta prácticamente marzo. Y en marzo, después de 6 meses, después de 7 meses, ¿no?, donde nosotros habíamos puesto hincapié que la ciudad no podía seguir así, que había servicios paralizados, que había muchísimas cosas que cambiar en la ciudad y que habíamos perdido 3 años de legislatura, pues pusimos encima de la mesa propuestas que pensábamos que podían empezar a cambiar la situación. Y en marzo empezamos las conversaciones. Las conversaciones se afrontaron por parte del Partido Socialista con muchísimas ambigüedades, sobre todo en los elementos centrales de la negociación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la remunicipalización del agua, la cuestión de la escuela taurina, la construcción o la cesión o algún tipo de acuerdo para que se pudiera acceder a los barrios periféricos, salas de estudio, o también, por ejemplo, la construcción de un centro de baja exigencia o un centro de acogida, ¿no?, a personas sin hogar. Nosotros ya ayer dimos un ultimátum al gobierno municipal porque nos pensábamos que a la altura de la legislatura en la que estamos, prácticamente queda ya un año para las próximas elecciones, nosotros no podemos seguir sin ningún tipo de acuerdo presupuestario y con la mitad de los servicios paralizados, con la mitad de las obras a medio hacer. Pues bueno, al final tendrá que ser el Partido Socialista el que explique si va a haber un acuerdo o si no, y si no lo hay, ¿por qué? Ha desdeñado, ¿no?, ha desechado todas las propuestas que nosotros traíamos de cambio estructural para San Fernando. Tendrá que ser ellos, frente a sus votantes socialistas, los que expliquen por qué se han quitado en medio de un acuerdo de izquierda, y al final es posible que terminen, pactando con Ciudadanos, ¿no? Da la impresión de que si solamente en el gobierno municipal estuviera el PSOE, sería más fácil llegar a un acuerdo, y por el tema de que está el Partido Andalucista, ese acuerdo es más complicado. Puede que en algunas cosas sí, por ejemplo, todo lo relacionado con la escuela taurina. Sin embargo, yo creo que el Partido Socialista ha cambiado estructuralmente sus ideas desde hace muchos años para acá, y ellos no contemplan mucho de las propuestas que nosotros pensamos que siguen siendo de izquierda, que siguen teniendo actualidad. Por ejemplo, la cuestión de la remunicipalización del agua. El Partido Andalucista es un claro negacionista de esto, pero el Partido Socialista no termina de apoyar tampoco claramente la propuesta. Piensa que la gestión privada de los servicios públicos es una cosa que se han tomado durante mucho tiempo en serio, y es algo que ellos no están por la labor quizás de revertir, y nosotros sí. Entonces, en algunas cosas es posible que hubiera algún tipo de acercamiento, en otras cosas yo creo que el Partido Socialista ha cambiado estructuralmente después de muchos años de venta de servicios públicos, y creo que no están por la labor de revertir toda esa situación que ellos mismos han favorecido. Entre los puntos de acuerdo, entre los puntos que se da como clave, la construcción de al menos 3 aularios, 3 salas de estudio, en barrios además periféricos. Un tema que parece que también no se termina de comprometer el gobierno local, ¿no? Sí, tanto en esta como en el resto de propuestas, nosotros hemos estado haciendo propuestas iniciales, y cuando ponían problemática, pues nosotros hemos estado dándoles vueltas, poniéndoselo fácil al Partido Socialista. Por lo tanto, nosotros empezamos hablando sobre la construcción de aularios, pero al final, ante las dificultades, dijimos, bueno, pues vamos a ponérselo más fácil y vamos a intentar llegar a acuerdos con asociaciones de vecinos o con la Junta de Andalucía para acceder a determinados espacios, para que evidentemente pues fuera muchísimo más fácil o la aceptación o tuviera muchísimas más dificultades para explicarnos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos reunimos con la Asociación de Vecinos de Bazán y llegamos a un acuerdo con la Asociación de Vecinos para la cesión de un determinado espacio en el barrio que la Asociación de Vecinos controla, para que el ayuntamiento solo tuviera que hacer una pequeña inversión en equipamiento. Y dijimos igualmente que, por ejemplo, podíamos llegar a cabo un acuerdo con el Colegio de la Casería o, por ejemplo, en Constitución con el aulario que se está construyendo dentro del Colegio Bahía. Simplemente haría falta un acuerdo con la Junta de Andalucía para que cediera ese determinado terreno
durante el tiempo extraescolar que fuera necesario para que se utilizara como horario. Sin embargo, el Partido Socialista no ha dejado claro absolutamente nada. Y mira que se lo hemos puesto fácil, también bueno, parecía que la Junta de Andalucía no estaba por la labor, no sé qué, y al final, pues como todas las cosas, se han quedado en terreno empantanado. Nosotros hemos trabajado por hacérselo fácil, sin embargo, ellos siguen, pues parece que con esos grises que no terminan de definir un poco su posición. Clave el alcantarillado, por lo menos una fase del alcantarillado de la barriada de Bazán. Sí, nosotros ya dijimos que para que nosotros apoyáramos los presupuestos tenía que haber una mayor inversión en las zonas periféricas, ¿no? Y dentro de las zonas periféricas y de todas las necesidades que nosotros analizábamos en el conjunto de San Fernando, pues hay evidentemente cosas diferentes. Por ejemplo, si hablamos de Barriada de Constitución, pues hace falta una sala de estudio o el centro de salud. Pero si hablamos específicamente de la Barriada de Bazán, yo creo que el problema número uno, que nosotros lo sabíamos y que la Asociación de Vecinos nos lo confirmó, era evidentemente el estado de las cañerías, que no solo afecta al subsuelo, eso es importante, sino que afecta estructuralmente a una parte de los edificios de la barriada, que hay una parte que se están cayendo y bueno, pues las determinados animales, ratas, etcétera, que vienen desde la alcantarilla, pues también suben al final y afecta por el conjunto del vecindario y el conjunto del barrio. Por lo tanto, nosotros colocamos en el centro de la negociación eso, que al menos se financiara la primera parte de lo que tendría que ser una obra larga, porque evidentemente es muy difícil afrontar el conjunto de la obra desde el presupuesto municipal. Eso nosotros lo entendemos y lo aceptamos. De hecho, nosotros dijimos no vamos a hacer el conjunto de la obra, pero al menos que se cuente con la primera fase para que evidentemente el resto pudiera ser más rodado, pudiera tener más dificultad después, por ejemplo, la Junta de Andalucía decir por qué no cubre el resto de la obra, cosas así. La Asociación de Vecinos lo veía bien, nosotros se lo pusimos así, tan claro como lo estoy haciendo ahora, al Partido Socialista en la segunda reunión que mantuvimos, y ellos dijeron que no, que realmente con la financiación del estudio pues ya era suficiente y que la financiación del estudio pues ya estaba contemplada dentro de la propuesta presupuestaria. Nosotros dijimos que, bueno, que nosotros queríamos financiar evidentemente el estudio, pero también la ejecución de la primera fase de la obra, para que pudiéramos empezar a cubrir un poco las necesidades de Bazán, que en ese sentido son bastante grandes. Cerramos negociación presupuesto, va a seguir si se responde ese ultimátum, lógicamente. Abrimos un bloque un poco militar, tuvimos una conferencia hace pocos días en la sede de Podemos, en la calle Real, del exteniente Luis Gonzalo Segura, hablando de distintas situaciones que se producen en las Fuerzas Armadas. Estaba también el diputado nacional Juan Antonio Delegado. Estamos con el tema de lo militar en San Fernando, lógicamente siempre muy relacionado. Ahora la población militar de San Carlos como zona estratégica, parece que eso va a quedar así, pero sin compensación. Podemos estar pidiendo compensaciones. La antigua trato especial que se pedía hace años y que una vez se concedió mínimamente. ¿Veis clave que el Estado invierta en San Fernando por esa servidumbre militar que tenemos? Bueno, antes que hablar de compensación, yo creo que nosotros tenemos que hablar antes de cuál es nuestro proyecto de ciudad con respecto a todo lo relacionado con lo militar. Nosotros hemos sido siempre, o hemos estado siempre con una posición que pretendía ganar terreno civil a lo militar. Por una parte por la industria, porque nosotros siempre hemos dicho que había que diversificar la actividad y potenciar, por ejemplo, la generación de energía renovable o de todo el material que podía tener. Yo creo que hay una parte ahí que nosotros estamos empezando a hacer estudios concretos para la diversificación de la actividad productiva en el astillero, ¿no? Así también, por ejemplo, lo cree la sección de UGT, que me parece interesante, el reciclaje de buques, también, por ejemplo, en la playa, o en este caso, evidentemente, también en San Carlos. Nosotros rechazamos de pleno, ¿no?, ese modelo que evidentemente nos viene impuesto por el Partido Popular desde el Gobierno central. O sea, que no es algo que nosotros hayamos podido elegir libremente como ciudad, no ha habido ningún tipo de proceso participativo, sino simplemente viene pues un decretazo de Mariano Rajoy, en este caso de la ministra de Defensa, diciendo que San Carlos es una zona protegida y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y lo ha hecho también sin ningún tipo de diálogo, no solo con nosotros, ni aquí en San Fernando, ni en el Congreso de Diputados, sino tampoco, ni siquiera con las instituciones municipales, tampoco con la alcaldesa. Yo creo que no es simplemente una cuestión de militarismo, sino también de autoritarismo, de cómo se ha ejecutado un poco la propuesta. En este sentido, pues nosotros estamos en contra de la propuesta, de cómo se ha llevado a cabo, pero también evidentemente de los contenidos, porque pensamos que nos hace falta ganar muchísimo terreno civil a la parte militar. Yo creo que hay una parte importante de la ciudad que piensa que eso no es ninguna locura, sino que es completamente importante.
Tema de los militares que cumplen 45 años y tienen que dejar de ser militares. ¿Cómo estáis viviendo esa situación? Bueno, yo creo que como cualquier situación que nosotros vemos negativa a nivel laboral, pues esta yo creo que también es evidentemente un tema bastante controvertido. Nosotros nos oponemos a ese tipo de despidos, o al menos sin que haya ningún tipo de salida alternativa bueno, a todas esas personas que al final pues se les cierra la puerta laboral, ¿no? Yo creo que al final también es una cuestión que afecta a las clases populares, que no es simplemente la cuestión del ejército. Las clases populares, por ejemplo, en San Fernando, cuando no ven claramente una salida laboral, pues ya sea en la industria, ya sea en el comercio, ya sea en la hostelería, ya sea en cualquiera, pues al final termina decidiendo que su salida o su única salida es evidentemente el ejército. Y esas personas que al final no han tenido alternativa laboral, pues se encuentran con los 45 años que no tienen tampoco salida posterior al mercado laboral. Evidentemente es una situación que nosotros no compartimos y que hace falta evidentemente una alternativa clara que también se impulse desde el gobierno central. Camposoto, que tiene mucho que analizar. Me ha llamado mucho la atención tras los últimos temporales, que se hablaban de obras, se hablaba de esa pasarela que se quiere construir paralela al caño, encima del caño, etcétera, etcétera. La postura de Podemos hablando de que, ojo, los temporales van a seguir viniendo porque vienen de años atrás, van a seguir viniendo, y lo que construyamos, ojito con lo que construyamos porque se puede ir otra vez también por la marea. Realmente esa es la realidad. Estamos en una fase de cambio climático que provoca este tipo de temporales que destroza todo lo que se construya, ¿no? Sí, me alegra mucho que plantees eso, porque es que parece que, bueno, el gobierno municipal, aunque también evidentemente el gobierno central, parece que vive ajeno a esto del cambio climático. Y no es una cosa que digamos unos locos de izquierda, ¿no?, entre comillas, sino que son fenómenos climatológicos que están probados científicamente. O sea, ¿qué hacemos nosotros frente a ese hecho que está comprobado científicamente, que es un hecho, que no es una hipótesis o que es algo? Pues nosotros tenemos que responder. O sea, tenemos que responder primero desde el gobierno central, cambiando en lo que podamos bueno, las políticas energéticas, favorecer las energías renovables, etcétera, pero después los efectos que nosotros bueno, sintamos o padezcamos a nivel municipal también tiene que hacernos cambiar un poco la mentalidad. No podemos decir ahora, por ejemplo, vamos a reconstruir exactamente lo mismo que teníamos antes. Eso tiene deficiencia porque estás construyendo lo mismo que teníamos antes en una situación distinta, una situación de mayor agudización, evidentemente, del cambio climático, de mayor agudización de las condiciones y de las consecuencias del cambio climático, y por lo tanto las obras que tú tengas que hacer no pueden ser exactamente las mismas. Claro, ¿en qué se traduce esto? ¿En nivel técnico? Yo no lo sé. Yo voy a ser honesto, y en nivel técnico no lo sé, pero quizás tendremos que pensar también la reestructuración y las obras de la playa en clave defensiva, de cómo podríamos, por ejemplo, construir una pasarela que esté más fuerte, o quizás un espigón que nos pueda proteger frente a las fuertes olas que nos vengan además en los tiempos de temporales. Quizás por ahí puedan venir algún tipo de pista. Eso evidentemente, ese tipo de propuestas, pues la tendremos que ir afinando de cara a la elaboración del programa, y también evidentemente tendremos que desarrollarlo con personal que tenga una mayor cualificación técnica. Pero yo creo que a nivel político habría que evidentemente reestructurar la playa, que no se puede quedar así, pero también con obras que permitan un cambio estructural de la playa para que, si vienen temporales, lo que esté construido resista. Nos queda 1 kilómetro y poco de playa que no se puede utilizar, que se está intentando negociar para recuperar. Estoy recordando ahora también los proyectiles que aparecieron durante estos temporales, etcétera, sí, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis esa opción? ¿Merece la pena seguir insistiendo a Defensa, a otros estamentos, de que vamos a intentar recuperar esa zona que está ahora mismo protegida, lógicamente para que haya turismo allí, para que haya acceso, para que pueda caber más gente en la playa? ¿O cómo valoráis esa petición? El problema es que no se presiona lo suficiente. O sea, cuando las reuniones de despacho no sirven, lo primero que hace falta es empezar a pensar en alternativas. Si yo hubiera sido alcalde de San Fernando, lo hubiera convocado a una manifestación para presionar a Defensa. O sea, lo que no se puede hacer es reunirse 2 o 3 veces con Defensa, y como ya no tenemos ningún tipo de respuesta positiva por su parte, me lavo las manos y ya es Defensa. No, tenemos que luchar por los intereses de nuestra ciudad, y en este sentido hemos hablado antes de recuperación de espacio civil. Yo creo que hay mucho terreno en la playa que nosotros tenemos que ganar para el uso civil, para que la playa pues sea una playa de uso civil, no un campo de tiro, no ningún tipo de espacio restringido a nivel militar. Pues yo creo que lo que hace falta es aumentar la movilización social en ese sentido. Si las reuniones de despacho no sirven, pues habrá que buscar alternativas, no conformarse con lo que hay.
Terrenos militares, Ujú. Camposoto. Todavía una jura de bandera que son poquitas, desgraciadamente, a lo mejor un par de ellas al año, siguen llenando los hoteles, sigue creando economía. ¿Qué modelo pensáis? ¿Intentar recuperar esos terrenos para construir hoteles o no cualquier tipo de alojamiento? ¿Mantener lo militar pero también lo civil? En el tema de Camposoto, que es complejo, entiendo que es complejo, ¿cuál sería vuestro modelo? Eso es un planteamiento bastante grande, porque está como preguntando cuál sería nuestro modelo de ciudad, y hay muchos elementos. Está por una parte las cuestiones de ocio, las cuestiones económicas. Entiendo que lo que te refieres exclusivamente en este caso en el terreno económico. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es rechazar de pleno las propuestas que, por ejemplo, ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista, que dice básicamente el terreno civil que nosotros recuperemos a defensa, pues lo que hace falta es la promoción de construcción de hoteles. O sea, primero, dudo mucho que Costa se lo vaya a dejar por parte de la Junta de Andalucía, cosa que me parecería bastante lógico, viendo los destrozos que se han hecho en la costa de la provincia de Cádiz, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que lo que nos hace falta es pensar con ambición, que es tampoco lo que no hace la alcaldesa. Cuando, por ejemplo, tú preguntas cuál es el modelo económico que está favoreciendo la alcaldesa, te dice el KFC, ¿no? Qué pena que no hayamos cambiado el uso de los suelos de fábrica porque no va a venir KFC. Pues KFC al final es un tipo de empresa, igual que los hoteles que quería construir la señora alcaldesa, es un tipo de modelo económico, primero, que genera muy pocos puestos de trabajo, porque estamos hablando de que esos hoteles, cuando no tienen temporalidad, se despide a la mayor parte de los trabajadores y se mantienen con muy poco personal. El KFC pues, también son puestos de centros de trabajo que, pues, como mucho, genera 3-4 empleos, y al final son empleos profundamente precarios. Si eso al final es el modelo económico del Partido Socialista, yo estoy evidentemente por potenciar otras cosas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para cambiar estructuralmente la ciudad? Yo creo que fundamentalmente pasa en cómo pensamos los astilleros, en cómo transformamos los astilleros. Para mí, y ese también es otro terreno en el que la actividad civil tiene que ganar terreno a la actividad militar. Nosotros estamos empezando a generar un estudio técnico con un equipo que está especializado en eso, y al final, dentro de quizás 10 meses, tengamos la conclusión de ese estudio, y es fundamentalmente con el objetivo de ver cómo podemos utilizar el astillero en otras claves, en claves de generación de energía renovable, en claves también de favorecer, por ejemplo, el reciclaje de buques, como decía antes, que también está apoyando y apostando UGT, todo ese tipo de cosas que nosotros pensamos que hace falta buscar una alternativa, y ese va a ser una de nuestras alternativas. Otras cosas, evidentemente, pues hace falta también pensar en modelos de ciudad con respecto al ocio y con otras cosas, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro día quizás. Hay tiempo, que de aquí a nada empezamos campaña y tiempo de hablar todas las propuestas, todo el esquema de ciudad. La ciudad sigue sucia, estamos pendientes ahora de adjudicar el nuevo contrato de la limpieza, pero lo cierto es que llevamos una racha de años con este tema lamentable, ¿no? Se presentan mociones, se hacen preguntas y ruegos en el Pleno, pero llega un momento en que parece que no hay una voluntad muy clara por parte del Gobierno de darle una solución, porque la ciudad, queremos vivir del turismo y la ciudad no está para vivir turismo, precisamente. Yo creo que si en un elemento hay como un consenso más o menos general entre toda la ciudadanía, es que eso de que la ciudad sigue sucia. Y bueno, yo creo que es cierto. Creo, de hecho, que también incluso la suciedad se nota también más en los barrios periféricos. Eso lo sé porque he hablado con las asociaciones de vecinos, con las asambleas de vecinos que se están constituyendo en algunos lados, y es una realidad. El problema, primero, que yo creo que no se ha optado, como en otros muchos casos, pues a la remunicipalización del servicio. Evidentemente tenía más dificultades porque es como un contrato muchísimo más complejo y muchísimo más amplio, pero creo que tendríamos que haber sido ambiciosos y haber ido a por eso. Desde un servicio directo tú eres capaz de controlar el trabajo de los trabajadores, el trabajo de los técnicos, y por lo tanto decir directamente dónde hace falta hacer las cosas, dónde hace falta hacer mayores esfuerzos, etcétera. Si lo haces de forma indirecta, como lo hacemos con el contrato de basura, pues tiene menor capacidad de control, menor capacidad de gestión. Tienes que hacerlo, pues evidentemente, a través de otro que no tiene por qué seguir precisamente todas las exigencias o las peticiones que te haga.
En ese sentido, pues mal porque el PA no optó por la remunicipalización y también mal porque no está siendo capaz de disciplinar a una empresa que no está haciendo lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Tranvía. Es la pregunta que venimos haciendo a todos los políticos y a todo el mundo durante demasiados años. Sí. ¿Cómo ves el tema del tranvía? Bueno, yo creo que lo he dicho aquí, lo he dicho en prensa varias veces. Yo creo que el tranvía en sí, para mí es una cuestión necesaria. O sea, hace falta nuevos transportes que también sean en clave más ecológica. Quizás lo que no tendríamos que haber hecho es retirar el tranvía que estaba aquí de hace muchísimo tiempo, pero bueno, son ese tipo de políticas que uno no son capaces de explicarse muy bien. Quitamos una cosa, generamos un modelo de ciudad basado y fundamentado en la movilidad del coche y después pensamos que no, que hace falta de nuevo potencial tranvía. Quizás si lo hubiéramos mantenido no estaríamos hablando de esto. Pero en sí el tranvía a mí no me parece mal, yo lo he dicho, a mí lo que me parece mal y lo que me parece incomprensible e inadmisible son la ejecución de las obras en sí, que primero tienen ya un retraso que es completamente inexplicable, que ha habido ahí muchísimos follones de necesidad de reconstrucción de una parte y de otra de las obras porque no se hacía con el material adecuado, porque no se hacía con el cemento adecuado, con lo que hiciera falta y al final pues... Bueno, yo creo que el Sinviví de San Fernando sigue siendo uno de ellos, sigue siendo el tranvía, vamos. Y sin embargo parece que vamos a terminar la legislatura y el tranvía no va a ser inaugurado por la alcaldesa como ella quería, ¿eh? Al menos parece. Da esa impresión, da esa impresión. Si a ti te dieran el Parque de la Historia del Mar y te dijeran, venga, haz lo que tú quieras, ¿qué harías allí? Es un paraje curioso, ¿eh? Un lugar, un edificio... Sí, situado en un enclave natural bastante interesante. Quizás podría ser un espacio de potenciación también de todos los recursos naturales que nosotros tenemos. Nosotros también hemos dado vueltas muchas veces a cómo potenciamos en clave turística y ecológica la utilización del parque. Quizás pudiera ser un espacio de potenciación de ese tipo de turismo ecológico del que nosotros venimos hablando. Lo dejamos ahí, a ver si alguien se atreve y te deja que tú lo gestiones, a ver qué pasa. Centro de Salud de Camposoto, igual que el tranvía del Centro de Salud de Camposoto, otro proyecto de la Junta de Andalucía, otro tema que no termina. Ahora parece que hay una hoja de ruta que quieren potenciar, están las elecciones a menos de un año prácticamente, o un año. ¿Tú te crees que lo del Centro de Salud, que ahora le van a meter mano o qué? Pues no tengo la completa seguridad. No digo que no, pero no tengo la completa seguridad. Yo creo que las presiones que han venido, ¿no?, por parte de la Asociación de Vecinos Distrito Sur, que yo creo que son iniciativas interesantes que nosotros tenemos que tener muy presentes, han hecho que la Junta de Andalucía tuviera que reaccionar de algún modo. O sea, la Junta de Andalucía no puede quedarse impasiva, inmóvil, si hay una movilización de los vecinos que recoge 3.000 firmas, que está haciendo concentraciones, mañana por cierto hay otra. O sea, al final es que es imposible que se quede inmóvil, pues ha tenido que hacer algún tipo de gesto. Yo creo que el gesto pues al final lo ha realizado a través de Manuel Herrera, que lo que ha hecho es básicamente avanzar una especie de nuevo plan, ¿no?, de nuevo plan de funcionalidad, que bueno, que yo creo que está muy bien, que puede ser precisamente el primer paso de lo que hay que hacer, pero el segundo paso yo no lo veo claro, porque el primer paso es el estudio, pero el segundo paso es ejecutar las obras. Eso es lo que yo creo que están exigiendo los vecinos y la Asamblea de Vecinos, y que también nosotros lo exigimos, que un nuevo plan funcional como el anterior, que quede sin ejecución, es dinero malgastado en un estudio que al final va a ser inútil. Pues nosotros pensamos que lo que hace falta, como dicen los vecinos, es retomar las obras antes de verano. Si ya está el plan, pues lo que hace falta es inversión para la obra. En una de las respuestas me decía, si yo fuera alcalde hubiera presionado más a Defensa. ¿Quieres ser candidato en las próximas municipales? Te estoy dando coba a ver cómo te preguntas. No, queda tiempo y yo creo que hace falta pensar también en claves de confluencia, hace falta... Hay muchos elementos y yo sinceramente no quiero postularme todavía con tantísimo tiempo, y también creo que hay muchísimos compañeros que pueden jugar también un papel muy merecido y muy positivo también en el papel de candidato o de candidata, ¿no? Entonces yo creo que no solo es muy temprano, sino que yo también tengo que pensar muchas cosas. Cualquiera se postula para ser candidato y me llama atención tu postura, es decir, tiempo. Vamos a ser prudentes, vamos a ser prudentes. Porque yo creo que lo que hace falta
En San Fernando, para la candidatura de 2019, no es un candidato potente, una candidata potente, sino lo que hace falta primero es un proceso de convergencia con los movimientos sociales y con organizaciones políticas en San Fernando. Creo que hace falta primar eso y la discusión programática antes de pensar en quién va a candidato o no. El ejemplo del alcalde era precisamente más por parte de, aludiendo, ¿no?, a la alcaldesa que a mí mismo. O sea, si la alcaldesa hubiera sido de mi partido, podría haber sido una expresión mejor, tendría que haber convocado movilizaciones para presionar defensa, ¿no? No es fácil el proceso de confluencia, es un proceso, habrá que negociar, habrá que... Me imagino que entre el verano y principios del curso político va a ser unos meses intensos, ¿no?, dentro de la propia organización de Podemos, y bueno, si llega a confluencia con Izquierda Unida o con otros colectivos, va a ser un proceso interesante, ¿no? Sí, la última vez que vine yo aquí ya dije que la próxima vez que nos viéramos habríamos empezado, bueno, negociaciones, diálogos, y así lo hemos hecho. Tuvimos una primera reunión quizás hace un mes, donde nosotros pusimos como el primer elemento dentro de la discusión, y es que, atendiendo un poco a cómo estaba haciendo las cosas a lo largo de la legislatura, ¿no?, al carácter un poco reaccionario del Partido Socialista en algunas cosas, el primer elemento que nosotros les pusimos como importante a Izquierda Unida era que nosotros tendríamos que ser completamente independientes del Partido Socialista, no solo con respecto a la candidatura, sino también en clave de gobierno. Igual que nosotros hicimos a principio de legislatura, dijimos no vamos a cogobernar con los partidos del régimen, no vamos a cogobernar con un partido socialista que no sabemos qué va a hacer. Pues ya sabemos qué ha estado haciendo a lo largo de los 3 años, y yo creo que lo fundamental entonces es decir que una nueva candidatura de convergencia, pues evidentemente tiene que mantenerse independiente a cualquier tipo de cogobierno con el PSOE. Otra cosa evidentemente es como lo que nosotros hemos estado haciendo a lo largo de la legislatura, apoyos puntuales, intentar plantear necesidades a través de presupuestos, de negociaciones presupuestarias, etcétera. Después yo creo que lo fundamental va a ser si hay acuerdo o no con Izquierda Unida, que yo creo que de momento hemos avanzado algo. Yo creo que lo fundamental también es cómo introducimos al conjunto de movimientos sociales en San Fernando, que yo creo que es positivo reconocer que a lo largo de la legislatura hemos visto nacer muchos movimientos sociales en San Fernando, que no existían previamente, y que tenemos que ver cómo intentamos animar a todos aquellos a que participen en pie de igualdad en la conformación de una candidatura de ruptura. Insisto, un proceso interesante, estaremos muy atentos porque sin duda es una auténtica movilización lo que queda por delante. Yo, para terminar, siempre solemos sacar un top 10 de las intervenciones en los plenos. Me llama siempre la atención mucho, me imagino que esto está trabajado lógicamente y está organizado, pero los 3 concejales de Sísipo de San Fernando casi intervienen matemáticamente el mismo número de veces. O sea, si interviene uno 7, el otro 7 y el otro más 6. O sea que está todo muy, muy organizado en todo el grupo, ¿no? Sí, yo es que creo que es precisamente porque nosotros nos creemos primero la participación y después la igualdad entre compañeros. Y también no nos creemos eso de los líderes fuertes. Y yo creo que eso es bastante positivo. O sea, que yo no tenga un rol muy destacado con respecto a mis compañeros, yo creo que es una cosa que se tiene que notar como algo positivo y no algo negativo. Porque significa que hay un equipo fuerte y no hay un líder supremo, ¿no? A diferencia, evidentemente, de cómo contrasta quizás con las altas intervenciones del señor Conrado en relación con sus compañeros, que evidentemente también está calculado. Es una cuestión de veto por parte de la alcaldía al resto de concejales que prácticamente no pueden hablar, ¿no?, los concejales del Partido Socialista, y si intervienen quizás es pues una vez cada 5 plenos, diciendo quizás pues cosas, digamos, secundarias. Frente a eso, pues el modelo que nosotros hemos construido, no solo desde el principio de legislatura, sino también en funcionamiento en el Pleno y también en funcionamiento interno de la organización política, es reparto de responsabilidades, como no podía ser de otra forma, y también reparto de protagonismo. Yo creo que es que eso, cualquier tipo de organización que aspire a un cambio transformado profundo, tiene que pensar en que quizás los líderes tienen que ser apoyados por una comunidad fuerte. Y los líderes tienen que ser, como decían un poco los zapatistas, tienen que mandar obedeciendo, ¿no?, en esa clave. Pues nos quedamos con esa clave. Ernesto, muchas gracias por este ratito. Estaremos muy pendientes de toda la situación, toda esta confluencia, el propio trabajo del grupo municipal, lógicamente. Quedan todavía muchos meses por intentar mejorar las cosas en la ciudad. Y bueno, desearos lo mejor a toda vuestra gente. Muchas gracias, igualmente. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, en donde hemos conocido un poquito más cómo va este grupo municipal de Sísipo de San Fernando a través de su portavoz Ernesto Díaz. Muchas gracias a todos por su atención.